convierte en un cristiano solo porque va al templo. Mucha gente está en los templos y no han nacido de nuevo. No tienen una experiencia en Dios. No conocen la doctrina de la palabra de Dios. Y viven como ellos quieren, no como Dios quiere que vivan. Entonces va a ver que la gente no tiene normas diferentes a las organizaciones seculares, las empresas, y todos se distinguen por su vestuario. Tienen ¿qué le digo? Sus propias normas, pues. No se parecen los de una empresa con otros, se distinguen por su vestido. La iglesia debe tener normas, los creyentes. Y a la luz de la Biblia debemos de marcar una diferencia. Pero los creyentes de la actualidad son muy tibios. Dios no quiere creyentes. El infierno va a estar lleno de gente creyente, de muchos creyentes van a estar en el infierno. Dios quiere discípulos. Dios dice en Mateo 28, voy a leérselos. Mateo 28, dice el 19, por tanto ir y doctrinar todas las gentes, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Señor promete estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Dice que vayamos, en la otra versión dice ir y discipular a todas las naciones, que es lo mismo que enseñar, ¿verdad? Enseñarles todas las cosas, enseñarles a vivir para Cristo, trabajar para Dios, estar ocupados pues para el servicio de Dios, trabajando para Dios. Los creyentes tienen 20, 30, 40 años y todavía son bebitos, son niños. Andan en revueltas, en cosas que no debían de andar, recibiendo mentiras y recibiéndolas como verdades. Satanás es padre de mentira, es fraguador de mentira. El diablo fragua mentira. Y de repente lo pone a pelear con el mejor amigo a usted, ¿verdad? Porque el diablo es fraguador de mentira. Entonces el creyente debe saber de dónde vienen las cosas, viene de Satanás, ¿verdad? Por eso la Biblia dice que el creyente, el cristiano, no debe andar chismeando, no debe ser un pendenciero, no debe practicar el orgullo ni la vanidad. Deben ser personas mansas y humildes. No debe ser quejumbroso, que se queja por todo. No enfrenta la vida. No busca de Dios hacer legal. El hombre quiere las cosas haciendo ilegal. Nosotros cuando venimos al Señor aprendemos la legalidad de la vida. A enfrentar las dificultades que vienen a la vida de un creyente. Hoy en la mañana mirábamos que la vida del cristiano es una vida a base de mucha prueba, a base de dificultades. Y es lo que las personas no quieren. Nosotros vemos la calidad de creyentes, tienen un encuentro con Dios. Nosotros hablamos en la semana pasada todavía del encuentro de Pablo con Jesucristo. Pero aquí en esta tarde, siguiendo en el libro de los Hechos, capítulo 10, nos habla de un personaje llamado Cornelio. No era judío, era un romano, un centurión, o sea, un capitán, un comandante, el encargado de una compañía. Y dice el capítulo 10 de Hechos, capítulo 10, había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italiana.
¿Cómo era este hombre? Era pío. Ahora, mire, pío, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Siempre estaba en comunión delante de Dios. Era una persona, este hombre, que compartía de sus bienes con el pueblo, con los necesitados. Él estaba siempre listo para compartir. Y entonces esto tiene un calificativo para la vida de él. Era un hombre pío, un hombre piadoso. Es una persona temerosa de Dios, apartada del mal. Una persona que ha salido de la senda. Este hombre, de seguro, yo el Evangelio no nos explica nada la Escritura, pero las cosas que este hombre hacía eran de un cristiano. Y esto dio motivo a una visita de Dios a su casa. Y Dios usa al hombre, se va a dar cuenta, porque Dios usó, dijo a ellos que llamaran a traer a Pedro ahí a Jope, donde estaba en la casa de Simón Curtidor. Se dice que en ese tiempo había tráfico de cuervos, y ahí era un oficio no grato, y por eso estaba a la orilla de la mar, algo así. Pero aquí lo que nos ocupa esta tarde es la vida de Cornelio, pío, oiga, y temeroso de Dios con toda su familia. Qué gran privilegio. Usted puede tener sus hijos en la iglesia alrededor, pero no son temerosos de Dios. Pero es algo. Cuando los hijos van al templo, es algo, pero no es lo suficiente, ¿verdad? Por lo menos hay un principio que pueden llegar. Pero cuando habla de temeroso con toda su familia, quiere decir que su familia, su esposa, sus hijos. Y me imagino que algunos de los soldados, amigos, entendían la situación y eran temerosos. Aquí vemos la calidad del hombre de Dios. Dice que era temeroso de Dios con toda su casa y hacía limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio una visión y dice, y vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día, o sea, a la hora de las 3 de la tarde, la hora nona del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía, Cornelio. Y él puesto los ojos, espantado, dijo, ¿qué, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limonas han subido en memoria a la presencia de Dios. Mira las cositas que usted hace. Llevaron a una manifestación gloriosa. Tuvo una visión, un varón, el ángel de Jehová aparece diciéndole, tus oraciones y tus limonas han sido en memoria en la presencia de Dios. Que lo que hacemos nosotros pueda llegar a la presencia de Dios. No lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Dios, honrando a Dios, viviendo la vida como Él quiere que nosotros vivamos. Y este ángel le recomienda, oiga, y envía pues ahora a hombres a Jope. Y al venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro, y esta posa en casa de un Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que conviene hacer. Esto dándole orden el ángel de lo que iba a hacer. Qué importante es. Hoy ya no hay esas apariciones así, porque el Espíritu Santo ahora está en nosotros para guiarnos. Por eso nosotros siempre tenemos que consultar en lo que vamos a hacer, en lo que queremos hacer. ¿Cómo
el Espíritu Santo quiere que nosotros corramos por la senda de la vida para vivir haciendo la voluntad de Dios. Dice, he ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían. Por eso yo le digo, este hombre era devoto, claro, devoto a Cornelio, pero es posible que también tenía una experiencia. A los cuales después de habérselo contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino, llegaron cerca de la ciudad. Y Pedro subía a la azotea a orar cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una grande hambre y quiso comer. Pero mientras disponía vínole un éxtasis, vio una visión. Y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo atado de los 4 cabos, era bajado a la tierra, en el cual habían de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, reptiles, aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Pedro tuvo una visión, Cornelio tuvo una visión. Esteban vio el cielo abierto. Pedro ve el cielo abierto. ¿Quiénes son los que miran las visiones de Dios? Los que viven ocupados buscando la presencia de Dios, buscando la voluntad de Dios. Miran la voluntad de Dios, miran cómo Dios guía a sus hijos que le buscan, cómo llevar adelante la obra. Si nosotros detuviéramos más tiempo en la búsqueda de la presencia de Dios, no es remoto que un día haya una aparición, aunque estamos bajo la dirección, seguros de que Dios habita en nosotros, seguros de que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. De eso no hay ninguna duda. No tenemos ningún temor de que Dios nos llamó, nos ha escogido y nosotros procuramos hacerlo recto delante de Él, no hacerlo desagradable. Yo no quiero entrar en desagrado a las cosas de Dios. Yo no quiero entrar en esa vida negativa a la voluntad de Dios. Él envió a 2 soldados y a un soldado devoto, servía a la familia, fue enviado a Jope. Mire, Cornelio tiene la visión mientras está en ayunas orando. Pedro sube a la azotea, a la parte alta, a orar a las 12 del día, a la hora sexta, dice la Biblia. Y cuando sube allá, tiene la visión y él mira un hato de animales, reptiles, de aves y de cuadrúpedos. Y Dios le dice a Pedro, mata, levántate, mata y come. No, Señor, porque nunca he comido ninguna cosa inmunda. La respuesta del Señor es, lo que Dios limpió no lo llames tú común, no es común. ¿Cuál era la demostración de esto? Pronto llegarían los emisarios que lo iban a traer. Los judíos no tenían una relación con los gentiles. Recuerde que los gentiles eran llamados para los judíos perrillos, perros. Y aún Apocalipsis refiere, los perros estarán fuera, se refiere al hombre malo. Apocalipsis, ¿qué? 22,
13 al 15, por ahí dice, y los perros estarán fuera, y los hechiceros, y todos los que hacen lo malo van a estar fuera del reino de Dios. No entrarán los perros. Y no se refiere a los caninos, se refiere a los hombres sin Dios. Entonces, Pedro dice, ninguna cosa común. Dios le demostró a Pedro que ningún hombre era común para él. Y así como había dado a los judíos como el pueblo escogido y les había dado el privilegio de recibir el don de Dios, el Espíritu de Dios, ser guiados por el Espíritu de Dios, ahora también para los gentiles. Casi en el debate, ¿qué le digo? En el transcurso del caminar de la iglesia, es el primer gentil que llega. Bueno, estaba Lucas, ¿verdad? Que fue un apóstol, que no era judío, pero fue uno de los escritores de la Biblia, él era un doctor. Entonces vemos ahí, pero ya en la conversión, en la predicación, pensamos nuevamente, ¿quién era Lucas? Un asistente de Pablo, se dice el médico de cabecera de Pablo. Y él informó tantos datos y escribió, porque él no fue uno de los apóstoles tampoco, pero tuvo relación con ellos y se interesó por escribir los datos de los grandes acontecimientos de la presencia de Cristo en la tierra y bueno, todo lo que él había hecho desde el nacimiento hasta su muerte, después de la resurrección hasta su partida, cuando asciende nuevamente al cielo. Entonces, aquí donde dice que había animales de toda clase, y volvió la voz hacia él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Estamos leyendo Hechos 10, estamos en el versículo 15. Y que descendió el acto, esto fue hecho por 3 veces. Y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Porque para la manifestación de Dios, la demostración que ya viviendo en la gracia, todos los gentiles tienen la oportunidad de vivir en la gracia de Dios, de experimentar esa comunión con Dios. Y dice, y estando Pedro dudando dentro de sí, ¿qué sería la visión? He aquí he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba ahí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Qué lindo es, ¿verdad? Ser guiado por Dios. Ahora le habla el Espíritu Santo y le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Y levantándose pues, decían, desciende, levántate pues y desciende. Y no decir con ellos, porque yo los he enviado. Es Dios, a través del Espíritu Santo los había enviado. Dios busca los medios para que haya un contacto para la predicación del Evangelio. Dios usa maneras, y a veces decimos, es que no, usted vive delante de Dios y Él lo guía. Todo lo que hemos hecho durante este tiempo ha sido guianza de Dios. ¿Cómo lo han calificado los hombres? Ese es sin importancia. La gente, como le digo, lo calumnia, lo critica, lo señala, lo malquiere, lo desprecia y tratan de traer deshonra. Pero mientras nosotros nos mantengamos viendo al Señor, no seremos deshonrados, sino que traeremos honra al reino de Dios. No somos de las personas que traemos deshonra, que caemos en el adulterio, en la fornicación,
en el chisme, en la calumnia. Si debemos de hablar con verdad. Y la verdad destruye la mentira. Pero hay gente que se deja engañar por mentiras, por calumnia. Le dicen, mire que fulano, mire cómo es la cosa. Allá una hermana no iba a la iglesia todavía en la década, finales del 90 o a principios creo del 2000. No me acuerdo, creo que al finales de 90 más bien, como el 98. Y una hermana no iba a la iglesia y le digo a un hermano, hermana fulana ya, toda la semana no la viene a la iglesia. Quiere que vea la iglesia. Y ese era un tipo que era como una espina para la obra de Dios, pues. Era un contrario, un rebelde, un criticón, un murmurón. Y le digo yo, fulana de tal no viene. Quiere que venga a la iglesia. Y quiere que venga a la iglesia, vaya, visítela. Con usted el problema, me dijo. Ellos hacían los grandes enredos ahí. Y mire que yo les voy a pedir perdón a esa señora. Le digo, aquí vengo a visitarla, dicen que por mí no va a la iglesia. Si le he ofendido, perdóneme. Pero no aquí, me dijo. Es que públicamente me ofendió. Fue con el mensaje, la palabra. Entonces, públicamente quiero que me pida perdón. Pues vaya a la iglesia para hacerlo. Ya llegó, le pedí que pasara adelante. Le digo, aquí dice la hermana que aquí públicamente la ofendí, entonces públicamente le pido perdón. Tú eres de esa gente y te perdono, pero ya te conozco. Qué cosa. Imagínense, tiene que pasar por la humillación uno, por ver si salva a las personas. Ojalá alcancen la gloria de Dios. Por macheteros y rebeldes, ¿verdad? Contra la gracia de Dios. Son imponentes. El Señor le dice, levántate pues y desciende. Y no debo decir con ellos, porque yo los envié. Yo los envié, dice Dios. Qué lindo es, hermano. Y en el versículo 19 dice, y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 hombres te buscan. Hay un interés de Dios en unir a estas personas, en unir al pueblo judío con el pueblo gentil y hacer de él un solo pueblo. Es lindo el mensaje de Dios, es linda la palabra de Dios. Cómo Dios trasciende a través de la Escritura para poder alcanzar a aquellos que le buscan, aquellos que miran a Dios, que son sinceros y de alguna manera pueden decir, si Dios hace un cambio en mi vida, yo le voy a ser fiel, decía. Yo quería cambiar. Estando en el ejército estuve en un sótano por una semana. Había pedido permiso para ir a enfermería y yo no me fui a enfermería, me fui a la cantina. Y pasada ya tarde me recogieron, me llevaron a un sótano totalmente desnudo. Y ahí a medida fui mejorando y sufriendo, ¿verdad?, la vida por causa de lo malo. Yo decía, Señor, si tú me cambias, yo te voy a ser fiel. Y llegó el día que me sacaron y salí del destacamento también. Pero cuando ya estaba libre me olvidé de las promesas a Dios. Me fui a comprar cigarros y a beber. Pero siempre yo anhelaba decir, qué lindo será ser cristiano. Pero yo me avergonzaba, decía, no puedo. No podía dejar de fumar, no podía dejar de beber. Y pensaba en las mujeres también. Y las mujeres, decía el diablo a mis oídos. Qué duro era. Pero llegó el momento cuando Dios trabó de mi vida. Transformó mi corazón. Dios sabe que a pesar de que Dios no oye a los pecadores, pero había un grado de sinceridad en mi vida. Yo había prometido servir al Señor y le he cumplido porque le he servido.
A mí no me agarró una misión y me dijo, vas a ir a evangelizar al ex endemoniado. Jesucristo le dijo, no, no me sigues, vete a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo, contigo. Y eso es lo que Dios hizo conmigo. Ninguna organización me dio valor, no me apreciaron. Para aprovecharse del trabajo y de lo que hacíamos, entonces había que buscarle una excusa a este individuo que no encaja con las organizaciones que hablan de Cristo y van por otro lado, y que no les gusta que se les diga la verdad. Y cuando uno se pone de pie en una asamblea de grandes y les dice que están dejando la santidad a un lado, yo lo hice en el Atío una vez, y les dije, yo siento que la iglesia se va desviando de la santidad y va mezclando la doctrina de la santidad. Y me dijo uno, ¿y cuál es el miedo? Me dijo, de que se van a perder, les dije, que se van a perder y agarraron un camino errado, con una doctrina tan preciosa como tienen. Entonces, a mí no me pudieron vencer. ¿Por qué? Las organizaciones. Porque ninguna organización me llamó y una vez con ellos no me valoraron. Pero he sido valorado de lo alto por Dios. Y entonces por esa razón estamos aquí, con la ayuda de Dios. Y Dios ha usado medios como estos medios, que verdaderamente es simbólico lo que nos cobran en esta empresa. Yo lo reconozco, es simbólico, es un regalo el que nos hacen. Y Dios bendiga a los propietarios de estos canales por esa acción, donde permiten que se predique la verdad y se diga la verdad. Y es ahí donde los hombres dicen, eso no se dice. Pues la Biblia dice todo lo que fue ayer. Lo que hicieron los hombres está enmarcado en la Biblia. Lo que hizo David cuando se salió, lo que hicieron los hermanos de José. Y todo ello, cuál fue la actuación de Saúl. Cómo un demonio se metía en él, un espíritu malo, y lo trastornaba. Todo eso. Cómo Dios trata en medio de tanto enemigo para el evangelio. Porque el evangelio verdadero está lleno de enemigos. Espero que usted entienda esto. El verdadero evangelio está lleno de enemigos. Dijo una hermana que ya murió, me invitaban en una iglesia a predicar. Y le dice a otro hermano, ¿qué será que el hermano Vicente cuando lo traen a predicar aquí viene a machetear? Dijo. Y le dijo el otro hermano, porque hay maleza, le dijo. Si no hay maleza, no hay que cortar nada. Machetear le dicen a la verdad, ¿verdad? Y a mí me pidieron varios dirigentes, no machetee, dice. No, le digo, si yo no prenso, sino que corto en el aire, como dijo Pablo. No tiraba al aire, sino que tiraba a cortar. Dice, entonces Pedro descendió a los hombres que eran enviados por Cornelio. Y dijo aquí, y dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, un varón justo, temeroso de Dios, y que tiene testimonio, oiga, de toda la nación. Tiene testimonio de toda la nación de los judíos, y ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti las palabras. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea
y Cornelio los estaba esperando. Y habiendo llamado, oiga, lo que hizo Cornelio, y habiendo llamado sus parientes y los amigos más familiares, y como Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y derribándose a sus pies, adoró. Mas Pedro levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Mire que a los hombres les gusta que los saluden con las manos puestas, que se quiten el sombrero para saludarlos en un acto de reverencia. Pedro no permitió eso. Yo también soy hombre. Lo mismo lo hizo Pablo, ¿verdad? Que no se dejó adorar. Entonces lo lincharon, lo apedrearon, le dieron con una vara, lo arrastraron y lo dejaron por muerto. Lo mismo. ¿Por qué? Porque no se dejaron rendir pleitesío. Es que la adoración es para Dios y no para los hombres. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Yo no soy Dios, soy un hombre, un portador, que puedo estar lleno de bendición o vacío. Depende de la relación con Dios. Pedro viene lleno, recuerde que viene de la azotea de orar. Ha tenido un encuentro con Dios, el cielo se abre y mira un acto. Y Dios le habla, lo que Dios limpió, no lo llames tú común, no lo llames inmundo. Qué bonita es la palabra de Dios. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Qué bonito cuando va a ir alguien a su casa y usted se va a invitar a los vecinos. Pero a ver, ni la señora ni la familia está ahí. Cornelio está esperando con toda su familia y con todos los vecinos. Y dice, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo: vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse y llegarse a extranjero. Mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios me ha mostrado que Él no hace diferencia ya de personas, de naciones. Por lo cual, llamado he venido, sin dudar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: 4 días ha que a esta hora yo estaba ayuno. Y a la hora de nona, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración es oída y tus limonas han venido en memoria a la presencia de Dios. Y ahí se le ordena que envíe a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón curtidor junto al mar, el cual venido te hablará. Así que luego que te envié a ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Qué me llena esta palabra? ¿Cómo estaba Cornelio esperando a Pedro? Estaba en la presencia de Dios. ¿Se fija usted que la gente que va a la iglesia no está en la presencia de Dios? Platican y está predicando uno y están platicando. Los distrae cualquier cosa. Salen de carrera por cualquier cosa. Entran y salen. No están en la presencia de Dios. Están en un templo de oración donde Dios no está. Porque Dios no puede estar donde hay irreverencia. No importa el título, el nombre de la organización, quién la ministra, quién dirige. Es el pueblo que no quiere estar en la presencia de Dios, que no quiere adorar a Dios. Y usted predica y luego pregunta. Y no saben dónde están distraídos. El diablo les da permiso de ir a los templos, de ir a la iglesia, pero no les da permiso de oír la palabra, de ser transformados. Por hábil que sea el encantador, no puede encantar el áspid sordo.
es tanto difícil. Pero aquí, qué belleza de la palabra. Y dice aquí, aquí estamos. Entonces aquí, en la presencia de Dios, para oír lo que Dios te ha mandado. Lo que Dios ha mandado a decir, hermano. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha mandado a decir tal cosa? Cuando estamos en la presencia de Él. Cuando oramos. Cuando nos ponemos delante de sus manos para hacer su voluntad. No podemos nosotros estar oyendo chismes, atendiendo calumnias del diablo. El diablo es hacedor de mentiras, padre de mentiras, fraguador de engaños y de falsedades. Eso es Satanás, un perverso que induce al hombre a la perversidad y al mismo evangélico a vivir una vida helada, una vida somnolienta, cansados, aburridos, están en el templo bostezando. Yo miraba un hermano, va a bostezar, mientras yo estaba compartiendo la palabra, leímos, y él tuvo pereza de leer la Biblia, la abrió y la puso en la banca. No quería leer la Biblia, se la sabe de memoria. Y aunque la sepamos de memoria, tenemos que estudiar la Biblia. Porque una cosa es tenerla en la cabeza y otra cosa es tenerla en el corazón y poder disfrutar de esto. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrada. Envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Se da cuenta que el mensaje central es Jesucristo? Vosotros sabéis que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cuando Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bien, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Jesucristo no anduvo haciendo el mal, solo anduvo haciendo el bien. Yo le hago una pregunta: ¿cree que una persona desobediente a la palabra de Dios, aunque sea un predicador, anda haciendo el bien? No, hombre, anda empañando el reino de Dios. ¿Cómo va a hacer el bien si es desobediente? Si no tiene firmeza en la palabra, si se revuelve en todo lo que no debía revolverse. Una tarea única de aquellos hombres fueron sacados del mundo para ir y predicar el evangelio. Es la misma tarea. Cuando Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Oiga, me detengo un poquito aquí. La manifestación de Dios no es para todo el pueblo, es para los que le temen, es para los que andan delante de Dios. Como Dios no se manifiesta como se manifestó en estos varones, entonces el hombre se inventa. Dios me dijo. ¿A dónde? Si Dios nos está diciendo aquí lo que hizo por la palabra,
Pero ellos hablan como que Dios le habló en una voz audible, como le habló a Cornelio, como le apareció a Pedro. Aquí están las grandes visiones de la palabra de Dios. Lindo. Dice Pedro, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesucristo es el juez, ha sido puesto por Dios para vivos y muertos. Y a este dan testimonio todos los profetas, de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La esencia del Evangelio, la redención del pecador. Es redimido, es perdonado, es limpiado por la sangre del Cordero, por su nombre. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Qué lindo cuando el poder de Dios está ahí, hermano. Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, los que andaban con Pedro, que habían venido con Pedro, de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y magnificaban el nombre de Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y le mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hemos leído el capítulo 10 y me he propuesto a eso, para que usted no corra leyendo las Escrituras y se detenga a los grandes acontecimientos. Cuando Pedro termina el sermón, oyendo ellos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, lo cual son idiomas. Tendríamos que estudiarlo y hablar sobre las lenguas. Idiomas. Solo como 2 o 3 veces parece se habla de hablar en lenguas en la Biblia. No recuerdo, parece, hasta ahí. Pero qué importante es aquí, ¿por quién todo esto? Vamos a seguir hablando en el 11, el día de mañana, si Él no ha venido por nosotros. Pero ¿a quién está hablando? Está hablando el Señor está hablando a su pueblo redimido. Después de su aparición, mire por dónde viene la iglesia ya. Ya va entrando y hay hombres temerosos, píos, que adoran al Dios vivo. ¿Habían oído? Me imagino que sí. Pero no estaba claro Cornelio de qué era. Y aquí fue necesario que Pedro le explicara todos los acontecimientos en Judea, en Cesarea, en Samaria, y todo lo que había acontecido de Jesús, que era notorio. Y que Él era el único que tenía el sello, la autorización y el poder del Dios de lo alto para la redención del ser humano. De ahí no hay nadie. Yo dije el otro día, nosotros no somos vasos, solo somos instrumentos. Un vaso de honra en las manos de Dios. Grandes cosas puede hacer Dios en nuestras vidas. Grandes cosas puede hacer el Señor en nuestras vidas. Si tomamos el ejemplo de estos varones. Cornelio estaba en ayunas. 4 días después llegó Pedro, porque dice, a esta hora, hace 4 días, estaba ayuno, cuando le apareció el ángel. Y le ordenó que enviara a traer a Pedro. Qué linda es la palabra de Dios. Y luego para recibir el mensaje, aquí estamos en la presencia de Dios. Todos los que habían juntado estaban para oír, atendieron el mensaje, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos sermones en la iglesia y no acontece nada? Que la gente está embelesada, hermano.
La gente está tibia. Los creyentes apagados, soñolientos. Y para poderse despertar tienen que gritar. No pueden disfrutar la presencia de Dios. Dios les bendiga esta tarde. Quiera Dios que seamos llenos del Espíritu Santo. Y usted que me escucha, preste atención hasta que Dios rebose en su vida. Ya aceptó, le dicen, ya desde que aceptó recibió el Espíritu Santo, de acuerdo, es sellado. Pero no es para que ande vagando. Los cristianos no vagan. Son hombres de trabajo, son guerreros en la predicación, en la evangelización, en la oración y en todo lo que le corresponde. Estimados amigos y hermanos, Dios nos bendiga esta tarde. Bendiga a Dios a los amigos que no han recibido a Cristo. Tengan un toque del Espíritu Santo y vengan a los pies de Cristo y le reciban como su Salvador personal. Hermano, usted que conoce la palabra y se ha quedado rezagado, es peligroso. Solo porque diga usted yo amo a Dios, eso no le califica. El hecho de que usted asista a la escuela, al colegio, si no hace las tareas, no se va a graduar de nada. Al fin va a sacar el título 00 nada. Estimado amigo, usted va al colegio, tiene que estudiar, tiene que prepararse. De nosotros tenemos que vivir la vida de Dios. El solo simple hecho de asistir a las reuniones cristianas no nos hacen cristianos. Espero yo que Dios le bendiga a usted y venga a los pies de Cristo, al único Salvador. Y quiero animar a los hermanos a vivir en santidad. Recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Fundamento firme.